Estamos conectados. Sí, ¿Me, buenos días. me escuchas bien? Perfecto, sí. Bueno, tuvimos aquí cosas de internet, pero no pasa nada. La gente Bajo el está volumen, súper Luisana. ansiosa de escucharte, de escuchar hoy tu historia, porque siempre tenemos la oportunidad de tener este espacio para conocer más a fondo estas personas que nos Bueno, bajo el volumen. inspiran. De acuerdo, Tamara, cuando quieras. Te escuchamos y bueno, no sabía cómo dirigirme a ti, pero en las últimas entrevistas que he visto, pues muchos se dirigen a ti como embajador y creo que es un nombre que merece honor, pues toda una carrera diplomática que has tenido importante. Y bueno, pues así te llamaremos el día de hoy, Gracias, embajador. Tamara. Efectivamente, cuando uno ha tenido toda la carrera diplomática, cuando existía la carrera diplomática en Venezuela, como en cualquier país del mundo, uno va ascendiendo desde tercer secretario 4 años, segundo secretario 4 años, primer secretario 4 años, va desarrollándose en distintas misiones diplomáticas. Llegas a consejero y ahí te especificas, consejero comercial, consejero legal, consejero militar, consejero cultural. Después pasas al rango superior, que es ministro consejero, un poco como los militares que van desde capitán hasta coronel, y ya cuando llegan a coronel el último rango es general. Nosotros también, después de unos 20 años, más o menos 25 años, nos toca ser embajador. Así fue con Milos Alcalay. Empezó conmigo en el primer gobierno de Caldera, fuimos escalando posiciones diplomáticas, y tantos otros diplomáticos que llegan a la final de su carrera como embajadores. Y al final, pues uno pide la jubilación y la Cancillería le sigue pagando. Lo que pasa es que ahorita un embajador jubilado apenas recibe $10 mensuales por la jubilación, dentro de Es ese clima increíble. difícil para el país y complicado, sobre todo para los que le han servido al Estado. Es triste porque en otros países, pues cualquier embajador retirado, como cualquier funcionario público, tiene la garantía para su salud, para su vida, para su existencia digna. Pero bueno, son situaciones muy particulares, de lugares muy especiales. Sin embargo, pues toda esa Me están viendo y riqueza. escuchando, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Toda Se esa está viendo y escuchando. riqueza de tantas personalidades con quien tuviste oportunidad de estar y de convivir y de hablar y tantos lugares que visitaste, creo que eso es algo que nadie te lo puede quitar y eso es, pues obviamente un pago bien recibido, a pesar de que económicamente, pues obviamente no tengas la remuneración, pero bueno, quisiéramos conocer hoy un poco más de dónde viene Julio César, de tus orígenes. Tengo entendido que naciste en La Grita, en los Andes. Sí, un pueblo muy, muy especial, muy particular. La llamaban la Atenas del Táchira, porque ahí concentraban colegios de primera línea, tanto religiosos como privados. Además, fue el primer liceo militar que hizo Pérez Jiménez en el año 51, 52, donde muchos oficiales de las Fuerzas Armadas se formaron, y está enclavado en el Valle del Espíritu Santo, como lo llaman, con varias lagunas de agua dulce y una temperatura bastante primaveral. La Grita es un poblado, bueno, en mi época de 10.000 habitantes, de una familia como tiene que ser allí, católica, tradicional, conservadora, en lo político copellana, porque era el mensaje social cristiano el que caló más en los Andes. Poco Caldera era como la visión nacional. De hecho, pequeñito, creo que algunas veces lo vi llegar por los pueblos predicando su mensaje. Y allí la primaria la hice en un colegio religioso, católico, muy completo, porque hasta algo de latín aprendí algo de griego, incluso las letras hebreas, creo que las estudiamos en alguna oportunidad. Todavía me recuerdo de Aleph, Bet, Gimel, Dalet y todo el alfabeto hebreo, pero era como forma de cultura general. Claro, ese tiempo los hermanos mayores, su sueño era venir a Caracas a trabajar, a desarrollarse, a estudiar. Dos de ellos vinieron a trabajar y uno se vino a la universidad, ya había terminado bachillerato. Inclusive ya había venido ya con los desfiles militares, porque cuando Pérez Jiménez, el 5 de julio, hacía una gran parada militar y traía a mucha gente del país. Y como era el liceo militar más importante, fue el primer contacto que él tuvo con Caracas. Claro, el regresar y contar las maravillas de lo que era la capital, a cualquier muchacho le interesaba venir, sobre todo ya en progresión de estudios, a la capital y conocer lo que era esto,
De hecho, a raíz de esa invitación nos vino toda la familia. Él siguió estudiando en la ¿Recuerdas universidad. ese día cuando llegaste a Caracas? Creo que fue un 5 de julio precisamente del 54. Y Wow. naturalmente unos niños impresionados por todo lo que hay en la ciudad. Posteriormente yo tuve esa sensación con otra gente. Ahí me tocó en Moscú como encargado de negocios, porque siendo embajador, Bureli Rivas, el hermano del canciller, el canciller era más político, su hermano Régulo Bureli Rivas era más intelectual, escritor. Él era embajador de Moscú, por cierto, tradujo las obras de Pushkin al español y lo declararon persona non grata por razones de que se acercaba mucho a las minorías críticas del sistema comunista. Era la época de Brezhnev y quedé encargado yo de la embajada. Se me asilaron 4 muchachos que eran de origen venezolano, nacidos acá, pero para los rusos no los consideraban venezolanos porque en Rusia priva el derecho de sangre. Y como los padres eran rusos, los tenían totalmente marginados, ellos reclamaban su nacionalidad y me tocó traerlos, después de una larga negociación que después te explico, con las autoridades soviéticas, traerlos a Venezuela porque se asilaron en la embajada, cosa que no era asilo porque yo no puedo asilar a un venezolano, pero sí protegerlo. Y fue la misma impresión cuando llegamos a Nueva York con esos muchachos que no hubieran visto aquellos edificios, automóviles, Wow. tiendas, para ellos que vivían en esa Rusia casi rural, antes de los cambios que ha habido con Gorbachev. Yo recuerdo que tenía esa impresión cuando vine a Caracas de ver todo nuevo, todo distinto. Y la voluntad de estudiar. Yo recuerdo que la cosa que quise visitar fue la Universidad Central y decía, tengo que estudiar acá. Y efectivamente, ya con el bachillerato terminado, estudié Derecho y tenía un interés más que todo lúdico por la filosofía. En esa época estudiaba en la mañana Derecho y en la tarde estudié en el Instituto Pedagógico Nacional, que ahora es Universidad Pedagógica, estudié Filosofía. Entonces, claro, el mundo de Platón, Aristóteles, Sócrates y después todo lo que es Santo Tomás, San Agustín, Kant, Descartes, todo fue un descubrimiento hacia esa dirección más bien espiritual, personal, de placer, de gusto intelectual. Y el derecho me llevó más al ejercicio y a la política, porque en esos años era la universidad dividida entre marxistas muy violentos en la Universidad Central de Venezuela, era la época de la guerrilla, y la oposición que era más que todo la social cristiana, los mejores formados, junto a algunos grupos de acción democrática. Yo empecé a militar en la democracia cristiana, pero ya tenía algunos conceptos del francés, entre un poco el pensamiento cristiano francés, y todo eso me llevó a que en alguna oportunidad esos congresos que hacían los comunistas en Moscú, de jóvenes, como era un socialcristiano, pero más a la izquierda, nos escogieron a varios de nosotros. Por cierto, Roy Chalderton, que todavía sigue siendo embajador, era compañero nuestro en la universidad, nos escogieron para ir a Moscú. ¿Fue Pero la claro, primera vez que te montaste en un avión? sobre todo de larga distancia, sí, sí. Wow. Yendo a Moscú, pasamos por París y por supuesto París fue el encanto absoluto, donde uno dice, vuelvo aquí a como el lugar, a vivir acá y estar acá. Además, era el Mayo francés y entonces y participamos en la manifestación, vi de cerca a Daniel Combit, el líder rojo, como lo llamaban, del Mayo francés. Fuimos a Moscú, por supuesto, Moscú era decepcionante, el régimen comunista, totalitario. Eso sí, muchísimo interés por la educación, por la cultura, por la igualdad forzada, pero había igualdad, pero nada de libertad. Ya ahí uno tenía un choque con un mundo ideológico comunista que conocía teóricamente en la universidad, pero que vivía en la realidad. De regreso a París yo me quedé un poco más que los compañeros, aproveché algunos institutos universitarios, yo tenía cierto dominio en francés, pero por motus propio. Y aproveché entonces, bueno, ya de tener contacto para algún día volver a París, pero sin planeármelo de forma definitiva. Yo regreso a Caracas, estoy en 4º año de Derecho, sigo Derecho, me gradué en la Universidad Central de Venezuela. Por cierto, Natán Saiman era uno de los que estaba un poquito en la misma onda mía, que es muy amigo de ustedes. Claro. Y terminar el Derecho es cuando gana Caldera las elecciones en el 69. Y entonces, alguna vez fui a trabajar al Ministerio de Educación, fuimos a una recepción de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de Copey y creo que estábamos Roy Chalderton ese día y otro amigo mío, Monzán, eran líderes juveniles socialcristianos
y encontramos un diplomático, porque la vida son encuentros, en definitiva, que te cambian el rumbo, Tamara. Así es. Y te lo han dicho muchos de los entrevistados. Hablando con un diplomático venezolano que está de vacaciones, nos dice, ¿ustedes no han pensado participar en los concursos que la Cancillería está abriendo? Porque ahora con COPEI, como ADES es la que ha gobernado la izquierda y tiene muchos diplomáticos, los socialcristianos no tienen diplomáticos. Hay un concurso para jóvenes socialcristianos. Es más, yo me llevé a Roy prácticamente de la mano. En esa época Roy no tenía ese compromiso que tiene ahora con el chavismo. Era un hombre de izquierda, pero mesurado. De hecho, creo que el esposo de una hermana de él fue en la guerrilla donde murió precisamente contra los comunistas, y él adoptó en gran parte a la sobrina, la trató como un padre. Y fuimos a la Cancillería, pedimos una cita con Milos Alcalay, que era secretario de Calvani, que era el gran canciller de Venezuela. Hicimos el examen, bueno, salimos calificados para cualquier cargo. Me pensaban mandar a un país africano, para mí era igual cualquier lugar que fuera, pero Ignacio Arcaya, que también es muy conocido, Ignacio Arcaya, Claro. Ignacio Arcaya me dice, mira Julio César, conozco tus inquietudes intelectuales, he hablado contigo, hay un puesto libre en Ginebra, y Ginebra te conviene mucho porque Ginebra no es una embajada bilateral como Kenia o como Rusia o como Nicaragua, que es de estado a estado, sino que Ginebra hay una embajada que está en Berna, pero esa es la bilateral, pero la embajada en Ginebra es ante Naciones Unidas, a la oficina europea, así como está Nueva York, que más es la parte política. Ginebra es la parte cultural, intelectual, filosófica. Además está allí la OIT, está la Cruz Roja, muchos organismos humanitarios. Bueno, en Ginebra fue otro descubrimiento del mundo, ¿no? Yo tenía muy cerca a París, podía ir los fines de semana, se me cumplía ese sueño, y a la vez ya era un trabajo diplomático formal y una definición de vida, porque de repente la vida te la cambia, como te decía. No sé si tú conoces la tesis de los cisnes negros de Nicolás Por Taleb. supuesto, ya hablaremos de eso, De pero es Nicolás Taleb, maravilloso. que hay cisnes negros Cuéntanos. que ocurren, que uno no prevé que ocurran, pero que ocurren y te cambian la vida. Eso precisamente fue a raíz de que llegaran los ingleses a Australia y vieran una bandada de cisnes negros. Hasta ahí toda la humanidad había dicho que los cisnes eran blancos, y ahí sale la teoría del cisne negro, que por cierto ahora se modifica con otra de los rinocerontes grises, que es no situaciones en las cuales ya no se pensaba que sucedían y pueden suceder, como las Torres Gemelas de Nueva York, que se cayeron sin que nadie pensara, ni planificara, ni los servicios secretos. Los rinocerontes grises, cosas que pasan sabiendo que van a pasar y no hacemos nada por detenerlas. Un poco lo de la pandemia, más que un cisne negro, ha sido un rinoceronte gris. Pero para mí fue un cisne negro llegar, conocer aquello, empezar a estudiar con ya filósofos reales que había oído en el mundo del pensamiento. Irme a París y estar en los cafés, por ejemplo, donde Sartre y Simone de Beauvoir tenían sus conversaciones, o en el caso de París, el Instituto Alto de Estudios Europeos, con Denis de Rougemont, que era uno de los grandes pensadores de la Unión Europea. Ahí coincidí, por cierto, con el hijo de Rafael Caldera, el segundo de ellos, que fue político, pero estaba estudiando, Gervasi, Fernando Gervasi, que fue un gran embajador, acaba de morir ahora de COVID en Madrid, y muchos diplomáticos nuestros ya de carrera que estaban estudiando. Pero fue un descubrimiento, además, en ese diciembre, para ir a algún lugar que no fuera Venezuela, porque no podía regresar, me fui a Israel y fui a un kibutz, pasé un mes en un kibutz, ahí recolectando naranjas y ayudando a criar pollos y una cosa. Fui con un grupo ¡Qué experiencia! de compañeros de estudio, entre ellos dos muchachas que estudiaban interpretación de Viena, vieneses, de origen de Galicia, los padres, en la vieja Polonia. Y estuve, bueno, ahí una experiencia también extraordinaria llegar ahí para nosotros como católicos, y además la experiencia israelí, porque en esa mentalidad un poco socialista, de repente uno ve un estado como Israel, que tenía el modelo soviético de los kolhos, pero aplicados a lo que son los kibbutz, ya con más democracia, con más libertad, porque creo que hubo mucha herencia de ese deseo de justicia de los judíos rusos que llegaron a Israel a implantar ese modelo más socialista, sin, por supuesto, negar la libertad. Ahí estuve el 24 de diciembre allí en el nacimiento del niño Jesús, en plena, ahí en la iglesia de Belén. Y bueno, son experiencias que se van llenando, pero siempre en el campo diplomático. Al poco tiempo en Ginebra me mandan a una conferencia en Beirut y me agarra la guerra del Líbano.
En el 75 tuve que quedarme 2 meses encerrado porque cortaron las vías, fue con los palestinos el primer levantamiento que hubo, fue una guerra abierta. Y bueno, ya empieza uno en el campo de la diplomacia, pero práctica, ya no teórica, ¿no? De ya lo que es una guerra, un conflicto. Después en Ginebra, bueno, pasan los años, me quedé 5 años, que es el máximo que queda un diplomático, pero aproveché de hacer maestría en Derecho y Relaciones Internacionales. Estudié en el Instituto Africano de Ginebra, conociendo un poco más el tema del continente africano. El tema religioso es fundamental porque ahí está el Consejo Ecuménico de Iglesias y esa vertiente espiritual es muy importante, intelectualmente, ya no solamente afectivamente, sentimentalmente. Y bueno, ahí conoce a medio mundo, ya en Ginebra compartes, por ejemplo, mi compañero del lado era Luis Corbalán, que estaba casado con la hija del rey de Italia, con María Beatriz de Saboya, una mujer muy escandalosa, por cierto, en la vida en Ginebra, y me hice muy amigo de ellos, un apartamento muy lindo ahí en la plena vieja villa, vieja ciudad de Ginebra. Y bueno, te vinculas con gente de todo el mundo, de todas las sociedades. De Venezuela iban muchos expertos a las reuniones de comercio, de salud, porque ahí está la Organización Mundial de la Salud también. Es decir, ya uno entra a un mundo distinto, ¿no? De la, digamos, de la grita Caracas, que es un paso muy importante, de Caracas, París, temporalmente, pero estando en Ginebra es a 3 horas en un tren rápido, y ya entras en el mundo europeo en el cual ya prácticamente pierdes mucho de lo que tenías, conservando lo bueno, pero en una ampliación del mundo, una especie de un no ser que tenías que se hace ser, ¿no? Una proyección de la existencia. Y ahí estudié un poco más de la filosofía, me hice muy amigo de los cafés filosóficos, que por cierto yo fui el que los traje a Venezuela. Eso es los domingos de 11 a 1, cuando hay cualquiera de ustedes que me escuchan a París, toman el metro de la Bastilla y hay un cafecito que se llama Café de Filosofía. Y de 11 a 1 de la mañana, más o menos a esta hora, con un croissant y un café, se plantea un tema filosófico y la gente lo discute libremente. La vida, el amor, la muerte, el demonio, cualquier frase. Qué maravilla. Después yo aquí hay 2 versiones. Una, alguien me escuchó que existían los cafés y una amiga mía los tomó, pero más en función social. Por cierto, hace 2 días se reunieron ahí en el country, pero son café más social, para tomar un poco de vino, para conversar. En cambio, los cafés más puros es sin vino, sin alcohol, porque la filosofía es más espontánea cuando no hay problemas de ocupar la mente en otras cosas. Y hay un café que hemos hecho, que estarán invitados más adelante. Creo que en Nueva York hay, en Washington, en varios lugares, porque fue una moda de un filósofo especialista en Nietzsche, que quiso hacer los cafés ya no en la universidad, sino llevar la filosofía a la calle. Y claro, todos tenemos dudas y angustia filosófica. De hecho, él, en vez de hacer psiquiatría o medicina, hacía consultas filosóficas, sobre todo a aquellas personas que tenían dudas sobre la existencia, sobre Dios, sobre la razón de ser, sobre el suicidio, todos esos temas que son propios de la filosofía, ¿no? Así que la vida se fue llenando poco a Es poco. así. Y bueno, es una Y parte en que... tuviste unos encuentros maravillosos, perdona que te interrumpa, pero me encantaría que los cuentes, porque sé que tuviste la oportunidad de estar con Gaddafi y con, Bueno, bueno, personalidades importantísimas como Saddam Hussein, esos encuentros con Margaret Thatcher, con Mandela, no todo el mundo bueno tiene la hay 2 tipos. oportunidad en la vida de tener encuentros con gente tan importante. En el campo diplomático hay 2 niveles. Yo era apenas un primer secretario de embajada, todavía muy joven, y teníamos esas visiones más lejanas porque llegaban siempre a las conferencias internacionales. Hay un famoso salón en Naciones Unidas de Ginebra que se llama Los Pasos Perdidos, que es precisamente para que los delegados mediten, caminen, lleven un café donde se negocia todo. Pero cuando uno es diplomático, digamos, de esos niveles, no tienes acceso directo. Los ves, los saludas, tal vez protocolarmente, y claro, enriquecen leer sobre ellos. Pero ya cuando uno es embajador, que ya, después ya tiene 20 años en el servicio, habla los idiomas, conoce las idiosincrasias. Además, cuando tú vas como embajador, ya vas con plenos poderes. Por ejemplo, a mí me dijo Rafael Caldera, te mando a Libia, me dice él como presidente, es un país interesante. Yo había estado antes, porque en el año 91, 93, yo hice un previo para venir a la clase de la Universidad Católica, ahí en la Escuela de Periodismo, algunas alumnas las encuentro por ahí todavía, esa parte de la Católica, y daba clase en Derecho en la Universidad de Santa María,
di clase en la Universidad Central. Por cierto, el actual canciller Plasencia fue alumno mío ahí en la Universidad Central de Venezuela, lo mismo que Arreaza. La docencia deja también todos esos contactos personales. Pero cuando uno lleva como embajador, sí tienes la obligación de ver al líder directo. Total, Caldera me dice, te pido 3 cosas cuando veas a Gaddafi. Entregarle las cartas credenciales, que es la que le da a uno el presidente como su representante. Dile que trata de ir a Leptis Magna. Yo se lo recomiendo ahora que se puede, cuando se puede ir a Libia. Leptis Magna es como Grecia, como el Partenón, mejor todavía, porque hubo un emperador libio, Adriano VI, y hay toda una conservación de ciudades bellísimas. En segundo lugar, me dijo Caldera, dale este libro, que era un libro que él escribió sobre la democracia cristiana, porque Gaddafi decía que él quería hacer una combinación de socialismo marxista con islam. Y es un poco el libro verde. De hecho, las mujeres, por ejemplo, en Libia tenían todos los derechos, absolutamente, inclusive su cuerpo femenino de defensa personal eran mujeres, en el ejército había un cuerpo muy grande de mujeres. Y la tercera cosa que sí te pido, pero que no se la recuerde, es que yo había estado, me dice Caldera, en algunos foros mundiales donde habían encuentros islam, cristianismo, y yo estuve con Gaddafi. Y Gaddafi me dijo que si yo llegaba a ser nuevamente presidente, lo invitara a Caracas. Me dijo, eso no se lo recuerdes, porque ¿qué hago yo con ese loco si viene aquí a Venezuela? Recuérdate que en esos tiempos ya estaba cuestionado el hecho de haber tumbado un avión en Escocia con 250 pasajeros y todo indicaba que era Gaddafi en la época del terrorismo. Ahí vinieron los impuestos sobre él, que los sufrimos nosotros porque no teníamos aviones ni forma de salir de Libia, teníamos que ir por tierra a Túnez o por mar a Malta para poder hacer los negocios y hacerlo. Cosa que era buena porque nos obligó a ir a París cada 3 o 4 semanas a comprar todo para la embajada. Además que en el Ahí mismo es donde consul... se aplica literalmente el tema de la diplomacia, ¿no? El ser Claro. diplomático, al tener encuentros con estas personas que obviamente pues tienen sus lados oscuros, pero maravilloso. Y tienes también esta anécdota con Saddam Hussein. Cuéntanos un poco, Pero porque fíjate, para terminar esto, Tamara, que es interesante, porque cuando yo llego de embajador de Caldera, yo era visto mal visto por el gobierno de Gaddafi, como son las cosas en la afectividad más allá de lo profesional. Diego Arria era presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estando en Naciones Unidas, Diego Arria fue el que impuso todas las sanciones a Libia. Entonces en Libia asaltaron nuestra embajada, la quemaron. Claro, Gaddafi nos llamó y nos explicó que es que el pueblo lo amaba tanto y lo quería tanto que no podía contener esa emoción, pero que él se sentía responsable y entonces nos mandó a comprar los muebles en España, por cierto, en el Corte Inglés. Era la embajada mejor equipada que teníamos en el Medio Oriente, porque aprovechamos, claro, de traer todo lo mejor. Pero cuando gana Chávez, yo todavía soy embajador y es el que hace los trámites para que Gaddafi venga, para decirlo, claro, confidencialmente la comunicación. Y es la primera vez que él me ve y entonces me dice, hermano, ahora sí usted es cercano porque representa un gobierno que es de un hermano mío, que es Chávez, ¿no? Porque se sentía Gaddafi muy identificado con Chávez y Chávez con una relación muy personal. Inclusive yo sabía que habían enviados especiales que no pasaban por la embajada y que había una wow. especie de embajada paralela que pasa muchas veces en esto de los gobiernos y la política. Y ahí se tuvo la oportunidad de ir al palacio de él y por supuesto a la Jaiba. La Jaiba es una chocita que él tiene en el medio del palacio. El palacio es de las 1001 noches, con aves exóticas, con fuentes, con cristales, con porcelanas. Pero en el medio él tiene una chocita muy humilde, porque él dice que nació en Sirte, en el centro de Libia, y que sufrió muchísimo, y por lo tanto él no quiere perder ese sufrimiento inicial de la niñez, y no quiere perder su dimensión de pobre. Claro, una cuestión muy hipócrita, porque en el fondo era para tener media hora de conversación en aquel calor horrible, con unos camellos caminando al lado, y unas cabras ahí saltando, y un Wow. techo ahí a la mano. Pero bueno, son parte de esa parafernalia. Y bueno, después sí tuve mucho más contacto con él y ver un hombre de un mes, se creía el rey de toda el África, cómo regalaba el petróleo al África y cómo la ciudad estaba abandonada, una ciudad que tenía 4 millones de habitantes, pero tenía petróleo como Venezuela, Libia. En cambio, el encuentro con Saddam Hussein fue en esa época que estuve de periodista, que fue llegar a Caracas, en los años 90-91. Ahí sí estuve, yo tenía un programa en Canal 8 que se llamaba también Brújula Internacional. Y cuando la guerra del Medio Oriente, yo propuse
que por qué no iría. Me dieron creo que $500, el canal lo que tenía era eso, y un pasaje que de intercambio por la Italia, y me fui con un muchacho venezolano árabe que hablaba muy bien el árabe, y nos fuimos a la aventura también a cubrir la guerra. Leopoldo Castillo la cubría desde Arabia Saudita, y a mí me tocaba cubrirla desde Bagdad, gracias a CNN estaba funcionando, nos facilitaban algunos canales y transmitíamos para Venezuela lo que estaba pasando. Y ahí tuve la ocasión, precisamente gracias a Ortega, el nicaragüense, en alguna oportunidad de ir a una rueda de prensa con Saddam Hussein, bueno, en un sótano de 6 pisos abajo, con un refugio antiaéreo y Wow. aquel lujo inmenso, porque el ejército más poderoso era el de Saddam Hussein, y bueno, por eso se atrevió a atacar a Kuwait, que después me tocó ser embajador en Kuwait y vi el drama de Kuwait, que lo vive uno primero porque hubo como 1000 mujeres violadas, de las cuales unas 700, 800 quedaron embarazadas, y en el Islam no se puede abortar. Algunas se fueron a Londres o a Chipre, pero la mayoría tuvo que quedarse con unos hijos allí no queridos. Apenas el 10% aceptó ser madre, pero quedó un odio fraterno ahí porque los dos son islamistas, pero además son sunitas, porque esa división es muy radical en el mundo árabe. Persia y Irán, con toda su influencia, es chiita, en los estados chiitas, Correcto. como Irak, como Siria, que es minoría chiita, pero gobernada por un chiita alawita, y el Hezbollah en el Líbano, mientras que el mundo sunita es Arabia Saudita, las monarquías y la república. Entonces, vimos en esa época, sobre todo desde Saddam como periodista. Yo aproveché también en esa época de ir al Cairo, hice algunas entrevistas, pasé por Palestina y llegué, en esa fue la primera vez que yo tenía encuentro con Gaddafi como periodista. Por eso cuando Caldera me propone, porque nadie quería irse a Libia de embajador, yo ya la conocía y sabía que había posibilidad de estudiar, de leer, era un país muy, muy calmado. Claro, con un dirigente absolutamente, como decíamos, mesiánico, en sus locuras, excéntrico totalmente, muy problemático, y bueno, fue parte de esa parte ya en la embajada. Pero claro, en Kuwait es otra situación, son las monarquías del Golfo. Ya cuando uno es embajador, pues entra a los palacios presidenciales, a los ministros, que todos son familia. Por ejemplo, la familia Al-Sabah, a mí me tocó presentar credenciales a Jaber Al-Sabah, pero su hijo es el ministro de Economía, el otro hijo es el canciller. Entonces, es más, tuve una experiencia muy bonita porque como terminaba la guerra de Irak-Irán, todos los que tenían vínculos con los iraquíes los expulsaban. Entre ellos, habían unos 500 iraquíes armenios, cristianos, que vivían en Kuwait. Pero Kuwait les cerró el permiso porque eran iraquíes. Pero de regresar a Irak no podían porque los mataban, simplemente eran traidores que vivían en Kuwait. Y ahí nos tocó una labor muy bonita porque se me acercó el obispo armenio. Nos dirigimos aquí a Monseñor Lebrun. Monseñor Lebrun habló con Carlos Andrés Pérez, que habló con el canciller Calvani. Y es una historia muy larga, pero en resumen, trajimos a Caracas 300 armenios en 2 Wow. vuelos pagados por la familia Sarikian, que es venezolana, y por otro miembro de la comunidad armenia, en esas solidaridades que son extraordinarias y que son silenciosas. Nosotros les enseñamos un poco de español en la embajada, tuvimos que venir con ellos a Caracas, y todavía por ahí se encuentra a uno que otro armenio que le dice: mire, embajador, usted, yo era muchachito cuando mi papá y mi mamá me trajo a Venezuela, pero gracias. Son 300 personas que salvamos de una situación terrible, porque los estados son muy prácticos. Cuando hay problemas no se cierran al humanitario en función de sus intereses, lo que está pasando hoy en día con Alemania y Europa frente a Irán, o la situación de Rusia con Estados Unidos. Pero fue una acción muy linda también, que me recordó mucho, y perdona que casi no te dejo hablar, pero No me te recordó mucho, preocupes, es Tamara, fascinante escucharte y eres parte de lo que queremos saber de ti, de esas ayudas humanitarias que se hicieron. que me recordó mucho porque hay otro que es ya más novelesco. Inclusive una compañera tuya el otro día oyendo esto cuando me dice: vamos a escribirlo ya en la memoria, porque hay que difundir todas estas cosas. Yo estando en Moscú, como te decía, estaba de embajador Regulo Bureri Rivas. Él había sido diplomático muy joven en Chile en el año 51. Cuando Jiménez toma el poder, se viene a ofrecer su cargo y a poner la orden por dignidad. Lo pusieron preso ahí en la cárcel 10 años. Él ya había aprendido ruso en la cárcel, de un poeta, y lo mandan a Moscú. Está en Moscú desde el año 73. Caldera abrió las relaciones con Rusia, y un día Burelli me pide a mí, me conocía, que si quería acompañarlo a la embajada.
yo me voy a Rusia, pero era primer consejero de embajada. Y en Rusia, en una obra de teatro, de un teatro tipo acá que teníamos críticos como las tablas, que se llama Teatro Taganka, Ludimov se llamaba el director del teatro, era muy crítico, pero le permitían las críticas. Y una noche en un escenario, Burelli con su emoción se levantó a saludarlo y abrazarlo, y eran unas representaciones de obras de Chekhov, pero actualizadas ahora, criticando al gobierno ruso. Llegamos a la casa y encontré un telegrama que decía: ha sido declarado persona non grata, tiene que irse de Moscú en 72 horas. Yo era el segundo de la embajada, estaba casado, estaba embarazada mi esposa con él, y quedó encargado de la embajada. Pero él venía ayudando a unos a estos venezolanos que se hicieron en la embajada. Eran 3 muchachos de una familia Machara, que por cierto hubo mucha prensa aquí en ese año. Y el día de la recepción del 5 de julio, yo veo que entraron, era la única forma de entrar porque en la embajada había policía, con todos vestidos, con su corbata y todo formal. Y estando dentro ya a las 5 de la tarde, no se iban. Y me dice: mire, yo no me voy, señor diplomático, yo me quedo aquí encerrado porque yo soy venezolano. Aunque los rusos no me reconocen como venezolano, yo quiero que me dé pasaporte venezolano porque nací en Venezuela. Aquí están mis documentos. Y el embajador, ya saliendo de Moscú, me tocó a mí tener a estos venezolanos encerrados allí. Bueno, lo mismo, hablar con Cancillería. En ese momento el presidente Pérez dijo que había que defenderlo. Bueno, Pero tienes una historia ahí muy particular, porque además de estos muchachos, creo que había una hermana o un no, hermano, es la parte más novelesca, porque es totalmente mi esposa novelesca, es, con tu esposa ella de origen, Nebraska, mi esposa era de origen yugoslavo, rubia. Y cuando entran los 3 Miss, muchachos, ¿no? pocos Fue días, Miss. a los pocos días, una funcionaria que era medio anticomunista, pero estaba en la embajada, me dice: la madre se comunicó con nosotros, que vivía en un kolhoz fuera de una granja colectiva. Vamos a encontrarla a ella en la estación de tren. Y la madre me dice: ya que usted se va a llevar a los 3 muchachos, yo tengo una hija que quiero que se la lleven también, porque no tengo a nadie y prefiero que esté allá y no acá en el sistema comunista. Total que la señora llegó a la casa, empezamos a planificar cómo hacer. Y entonces Dubravka, que se llamaba Dubravka Pulkarevich, se parecía mucho a la muchacha, al tipo eslavo. Ella tenía una barriga ya de 9 o 8 meses, y me dice: vamos a hacer lo siguiente, llevémonos una almohada, vamos con un vestido que es el mío, vamos con un funcionario de la embajada. Esto inclusive en la Cancillería ya documentos que ya son abiertos, pero ya son conocidos. Y nos fuimos a la estación del tren, la mamá llorando, por supuesto, con la hija. Se fueron al baño, se cambiaron de vestido. La hermana de los hermanos Machara, los 3, se puso el vestido de ella, se puso una almohada, y quedaba Wow. prácticamente la misma que yo había sacado a Dubravka. La joven venía con nosotros, Elena se llamaba, con nosotros. Llegué a la embajada, del policía, por supuesto, ni sospechó, debió entrar a mí, a la funcionaria diplomática de ella. Y bueno, y aquellos fueron unos llantos en la embajada cuando los hermanos la vieron. Y por supuesto, como mi esposa tenía su vista diplomática y su pasaporte y tal, no hubo ningún problema, solo un reclamo, que era una especie de trampa que se les había atendido. Pero bueno, cuando son derechos humanos así tan importantes, tampoco podían hacer escándalo porque era la Wow. protección. Bueno, y eso duró más o menos 4 meses en la embajada. Pero lo último de todo es que, y esto es lo más bonito de todo, se me acercó una bailarina del ballet de Bolshoi. Son mujeres muy escogidas, muy privilegiadas. El arte lo privilegiaba mucho. Y me dice: mire, es que al frente de la embajada estaba la agencia F y varias agencias de prensa. Entonces, claro, al día siguiente, los cables del mundo dijeron en la embajada: 3 venezolanos, no los dejan salir y tal. Y después se metió la hermana también. Claro, ya tuvo una especie de vigilancia total de cómo me movía yo. Y me llega una señora, por supuesto, rusa totalmente, no, ni sospecharon de nada. Y me dice: mire, embajador, yo estuve aquí, yo estuve en un romance hace muchos años con un venezolano, de esos que venían aquí a estudiar, que eran comunistas y los mandaban a estudiar. Se graduó de ingeniero. Él es de apellido Viva, recuerdo que era. Y tengo un niño de 5 años, pero no me lo dejan sacar por ninguna manera. Y con el régimen comunista nunca va a conocer Wow. a su papá. Ya que tiene aquí 4 venezolanos, no puede tener a otro venezolano más, porque ya está No puede registrado. ser. El niño ya está registrado. Bueno, y le dije, como era rusa ella, no tenían, y además artista, no tuvo ningún problema, y me trajo al niño. Así que yo me traje los 4, los hermanos Wow. Machara y al niño. Bueno, pasa el tiempo. Yo vivo acá en la Castellana, estoy aquí a unos 10 metros de la pastelería
¿cómo se llama? La Majestic. Estoy aquí al lado. Un domingo estoy tomando un café hace poco tiempo y llega un señor y me dice, mire, embajador, yo soy fulano tal Vivas, yo soy el papá del niño que usted Wow. lo trajo y ese niño ahorita es uno de los mejores directores de cine en Nueva York, eso hace 30 años, 25 años. Esas satisfacciones que quedan de decirle, papá, mire, casi llorando, el papá me dice, si no es por usted yo nunca más lo hubiera sacado. Claro, después cuando cayó Gorbachev, fueron a Moscú y ella pudo venir y se reunieron y toda una cosa, de final feliz, de novela feliz, pero son situaciones que uno vive y eso lo ve uno en las memorias de los diplomáticos. Acaba de salir una de Schwartz en España, un escritor, y hay montones de incidencias como todas estas. Bueno, con los judíos ha habido muchísimos Por diplomáticos que supuesto. jugaron su puesto en muchos sitios para poder tener, dar pasaporte o visas o poder sacarlo. Pero bueno, es parte de toda esa vida que hay que escribirla y creo que en tus entrevistas mucha gente se entera de cosas que nunca uno habla ni nunca uno dice, que además son Tengo, extraordinarias. tengo por ahí otra historia súper interesante que me contaron y que me encantaría que compartas con nosotros porque fuiste también siempre un hijo muy agradecido y llegaste inclusive a llevar a tu mamá y a tu papá, a ambos, a Corea del Sur cuando fuiste embajador. Claro, yo creo que uno cuando ha visto esas cosas tan bonitas, quiere que la familia más cercana y sobre todo que venían del interior, de la grita, de montañas, de ríos, de nieve, Así, llevarlos claro. a esas cosas Una que son familia tan... muy humilde. Sí, sí, entonces, bueno, primero llevé a mi mamá un tiempo a Corea, la tuve también en... Llevé a la mamá de mi esposa también a que ellos eran yugoslavos, por cierto, con el yugoslavo podían hablar ruso, nos ayudaron mucho en la situación de estos muchachos que estaban allá cuando los sacamos. Estuvimos en Corea del Sur, en los Emiratos también. Claro, yo creo que los padres, en esa admiración que tienen por los hijos, también esperan como una especie de acercamiento a otros escenarios, a otras situaciones. Y esa alegría que ellos ven de que los hijos han superado mucho lo que los padres pudieron tener. Muchos llegan, se sacrifican, sufren, pero se alegran cuando ven las realizaciones. Y entonces un día me decía la mamá, antes de morir, usted que nació en aquel pueblito de la Grita, de repente lo vi con el emir de Kuwait, o lo vi saludando al Papa en alguna visita oficial, porque tenemos una foto ahí con el Papa, o de repente viéndolo en los periódicos en la primera página, con los, salvando a los muchachitos en Moscú. Es decir, yo creo que esa gratitud, y pasa mucho con muchas familias en Venezuela, cuyos europeos y abuelos vinieron en tiempos de guerra con todo el sufrimiento y con todo el dolor, y me imagino que para ellos es también esa satisfacción, esa alegría de verlos, sobre todo profesionales y que en condiciones de vida pues buenas, sin perder esa dimensión, porque uno tiene que, como el árbol, siempre tiene que hacer cuenta de la raíz y de la tierra, porque es fundamental. Y yo creo que es uno de los agradecimientos que más tiene. Y lo he visto mucho en tus entrevistas, cuando ves la vida de muchos de ellos, han pasado por todas estas situaciones. Y creo que es lo que le da sal a la entrevista tuya, esa parte muy humana, muy personal, más allá de lo épico, también de lo trágico. Y hablando pues de esta parte humana, también tienes tú una historia muy particular con uno de tus hijos. Son tres hijos. Tienes Sí, a Patrick, a Víctor y el mayor, Francisco, si sí, no me sí, sí, equivoco. sí, Y sí, pues tienes una historia increíble con Víctor, con una fundación que hoy en día lleva, que se llama Fundación Pineda. Creo que bien vale la pena abrir un capítulo en tu historia para contar un poco y hacer un poco de conciencia. Creo que también a nivel en el mundo de tantas cosas que hay que se padecen y a veces pues los conocemos por estos retos, porque esta enfermedad tan conocida de atrofia muscular se llegó a conocer más a fondo cuando se hizo este famoso reto del Bucket Challenge, sí, pero sí. es Bueno, algo que les afectó y si quieres puedes contar un poco esa historia porque bueno, fue un Tamara, niño que claro, nació normal. Tamara, claro, uno cuando tiene los hijos, pues como vengan, se reciben y se atienden y se desarrollan. En él nació normal, a los 5 años empezó a tener fallas al levantarse, al sentarse, al caminar. Lo llevamos al Boston Children's Hospital y nos dieron que eran esas enfermedades desconocidas, que son muchas, pero que todo indicaba que era una distrofia muscular. Fuimos ya en esa parte, después cuando ingresé nuevamente al servicio exterior, aproveché para llevarlo a Viena, a París, a Londres, a todos lados, sin ninguna cura, porque hay enfermedades que no tienen simplemente cura como la distrofia. Incluso
movido por algún embajador de la India, amigo mío en Ginebra, que lo había conocido, estaba ahora ya en la Cancillería de la India, me invitó y me lo llevé a ver a Sai Baba. Pasamos, yo me llevé a él y al más pequeño. El más pequeño era muy terrible y creo que le hizo mejor la vida al Tito que a Víctor. Víctor es el que estaba en el embarazo cuando entramos con la rusa, que la sacamos a Venezuela. Están viviendo aquí en el estado Guárico, toda esa familia feliz, incorporada a Venezuela y agradecidas toda la vida de que se les cambió la vida. Pero Wow. en ese caso de Víctor, cuando fuimos por toda la parte de la medicina tradicional, llegué a ir, como le estaba diciendo, a donde se Baba, que es una experiencia muy mística e interesante. En la mentalidad oriental hay un concepto distinto de la vida, de trascendencia, del sufrimiento, de la alegría. De hecho, la vida no es un tránsito, no hay que angustiarse por la enfermedad o por la vida material, porque estamos aquí de paso. Creo que una vez lo decía Borges, que toda vida no es más que una muerte anunciada y toda muerte no es más que una vida vivida. Y en esa mentalidad oriental es otro criterio, hay una incorporación perfecta. Bueno, vía Saibaba, ¿cómo se llama? Materializando Vibhuti, que es una especie de sustancia, pero como te digo, le hizo más el beneficio, el milagro al otro, que era muy desordenado, Mm. muy temperamental, salió muy bien organizadito, pero claro, yo creo que no había en ese momento cura o no había disponibilidad en este caso. Fuimos a Siria, donde uno también gente que leía. Me fui inclusive en la India, había un médico famoso venezolano en Cumaná que curaba con hierbas, muy famoso acá. Estaba en la India, fui a visitarlo con él, y con todas las dificultades que una silla de ruedas, llevarlo y traerlo, y con todas las cosas. Pero bueno, él ha dado un ejemplo extraordinario. Afortunadamente se mudaron a Los Ángeles, a Berkeley. Berkeley es una de las pocas universidades que está condicionada para estas situaciones. Qué Les ponen maravilla. asistente, les ponen tratamiento permanente. Tiene 2 maestrías, tiene un doctorado Wow. en planificación urbana. De hecho, tengo una anécdota también. Hace como 3 años, 4 años me llama y me dice, mire papá, tú siempre me llevaste a Naciones Unidas, pero ahora como estás desempleado, porque ya estás jubilado, y jubilado ahí es como desempleado en Venezuela, yo te invito a que vengas a la conferencia porque presido el comité para la nueva Carta de Naciones Unidas sobre discapacidad. Fui a Nueva York a la asamblea y me encanto porque presidía una de las jaquesas, creo que era la de Qatar, que era embajadora de Qatar en Naciones Unidas, la esposa del emir de Qatar, Al Thani, y bueno, con una actividad inmensa en su silla de ruedas. Después se le complicó más en la respiración, tiene que tener respiración asistida. Es más, está ahorita regresando de invitado oficial en la Feria Mundial en Dubái. Da conferencias, es asesor de todos esos gobiernos para las nuevas construcciones que sean inclusivas en todo sentido. Y se ha convertido en la autoridad mundial en esa materia. Claro, seguimos yendo a hospitales, hay cosas que uno trata de que se curen de alguna manera por la parte de la ciencia o de la creencia, de la mentalidad. Yo ahora estuve con ellos en Los Ángeles, él está ahorita de profesor en Berkeley, en San Francisco. Yo había tenido un COVID bastante y me fui unos días a pasarlo con ellos y realmente era como mi enfermero, verlo a él con aquella voluntad, aquel esfuerzo, un sentido del optimismo. Cada tarde para ir a ver la caída del sol, el día siguiente para visitar una montaña. Y la conferencia, me presentó el grupo latinoamericano de la Universidad de Berkeley. Una noche me dice, despiértame a las 4 de la mañana, y lo veo que está en una conferencia muy bien pagada, por cierto, con Dubái o Abu Dhabi o uno de los Emiratos. Y bueno, estuvo casado, está divorciado, tiene otra novia, me mandó por ahí en estos días unos poemas bellísimos, porque el amor yo creo que no tiene sentido ni tiene impedimento. El amor simplemente se siente y está allí. No, Y aparte que escucharlo es fascinante. Tuve la no, no, oportunidad tal vez de sí, escucharlo, cómo habla, cómo se expresa, y es una persona que tiene todas sus capacidades completas. O sea, no, no, no podrá intelectualmente, moverse, pero de hecho tengo a la mano por acá 2 libros de él, que los wow. traje, no sé si está por aquí uno, ahí hay tengo dos libros publicados sobre el tema de la nueva arquitectura, de los nuevos El, servicios, de la inclusión, y está haciendo otro tema. Es profesor permanente ahí en Berkeley, lo fui a la cátedra de él,
tiene muchísimos alumnos, porque Berkeley se ha convertido mucho en el centro de todas las minorías con su derecho. Es el centro más revolucionario en Estados Unidos frente a todas estas situaciones de incorporación, de darles todas las oportunidades. Pero entonces, claro, el Víctor y esto es una enseñanza para cualquier familia. Yo me siento muy movido cuando veo una mamá con algún niñito con problemas, porque digo, si no se le da la oportunidad, no lo desarrolla. Todos tenemos. Yo ayer, precisamente, es más, te lo voy a pasar, entrevisté mi programa de Brújula Internacional. Por una parte, entrevisté en el primer negro a la Miss Earth, que es la mujer más bonita que ese año estuvo en el canal. Pero en el María negro Daniela siguiente, Velasco. así que es la Miss Earth, que por cierto es graduada universitaria, muy vinculada a la actividad social, muy linda, muy bonita, es universitaria, graduada en antropología. Pero el siguiente lo hice con la presidenta del Comité Parapléjico de Venezuela, que es una mujer, que es una atleta de primera línea, tuvo un accidente de carro, quedó en silla de ruedas, pero sigue trabajando. Y claro, me sentía entre la felicidad de la belleza, por una parte, que algunas veces puede ser vacuidad, y la plenitud de la otra persona con el sufrimiento en el sentido de la alegría de la vida. La otra que lo tiene todo, de repente se queja de algunas cosas. La que no tiene nada o tiene poco, cree que todo se le ha dado, porque la vida sigue allí. Y eso es lo más bonito. Yo inclusive te muestro esta conchita que tengo aquí, no sé si la ves, una concha de mar, que desde hace tiempo la tengo, porque la pongo en mi bolsillo derecho, y siempre que la toco, para que no se me olvide, agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha permitido, porque me haga mejor en la medida de lo posible. Por inclusive el COVID fue una gran lección de encuentro con uno mismo, de comprensión y compasión hacia los demás, de entender que en el mundo esto es corto, pero es importante vivirlo bien y no hacer daño, perdonar, que es tan importante, y pedir siempre, porque aunque seamos Alá o Mahoma o Dios, no importa, o Yahvé, cualquiera, es siempre ese Dios que nos observa y nos permite vivir. Y es tan importante vivir que es uno entre millonésimas de posibilidades que pudimos nacer. Disfrutémoslo y hagamos todas estas cosas y dejemos testimonio, que es lo que tú estás haciendo. En el fondo, todas estas entrevistas en 5, 10, 15 años es un testimonio de un tiempo, de un lugar y de una gente que hizo algo y que está ahí presente. Es Por un eso te agradezco legado. tanto. Así es un legado. Además que tocas un tema muy interesante porque es el tema de la vulnerabilidad que te Sí. tocó personalmente con esta enfermedad, pues que nos está afectando. Ya tenemos 2 años con COVID, no sabemos cuánto más. Yo acabo de estar en una conferencia en TED Woman y una de las cosas que dijeron es, la gente está preguntándose cuándo va a terminar esto. Y esa no es la Mira, pregunta correcta, sino la pregunta correcta es cuándo viene la próxima y de qué forma vamos a estar preparados para que no nos agarre como nos agarró en esta oportunidad. Entonces, el, esto es el, el, algo es lo que han que, desarrollado ahora, desde el punto de vista teórico, lo que te decía del cisne negro y la rinoceronte gris. Los cisnes negros, partidarios del cisne negro, te dicen que todo lo que ocurre, que no se planifique en un cisne negro, como te decía, a raíz de que existen cisnes negros, y que tienen tres consecuencias, tres aspectos. Uno, algo imprevisto que llega. Dos, tiene muchas consecuencias. Y tres, como la zorra con las uvas, tratamos de dar una racionalidad o una explicación. De hecho, yo escribí un librito, te lo voy a mandar, no sé si lo por favor, conseguiste. cuéntanos un poco porque me parece interesantísimo el libro y el tema, ¿no? Porque es el cisne Sí, negro hablando de la sí, enfermedad de Chávez. sí, yo no lo conocí mucho a él, pero sí cuando estaba yo en Libia, claro, yo estaba ya cambiado para la India, porque en Cancillería cada 4 años hay como una especie de renovación, ¿no? Y ya los que estábamos cumpliendo 4 años estaban cambiando y yo estaba para la India cambiado. Pero cuando llegó Chávez, mandó parar a todo el mundo en sus embajadas, que no se mueva nadie. Y además el embajador de Libia me dice, mira, Julio César, yo, el embajador de Libia en Caracas, ya sé que va otro embajador para allá, va un militar, amigo del presidente, así que si puedes escoger otro destino o si no, jubílate porque... Y fue lo que hicimos todos, como no podíamos estar en esa nueva diplomacia, preferimos la jubilación, así están bueno, 60 embajadores renunciaron. Wow. Pero entonces dentro de esta situación de los cisnes negros que decíamos ahorita, de que puedan ocurrir precisamente con las nuevas posibilidades de gripe o de pestes. Yo estaba leyendo hace unos días la guerra de Troya, todo el problema por aquella mujer, ¿no? Por Helena,
pero además todo el camino de Odiseo, cuando deja a Ítaca, que por cierto, ahí están los mentores, deja a su hijo con un mentor, se llama mentor el hombre, pero que veía que a pesar de la guerra y la peste seguía ahí funcionando, a pesar de que estaban combatiendo, allí acababan los soldados. Y que puede ocurrir en cualquier momento. Fíjate que la peste o la gripe española mató cerca de 60 millones de personas. En Venezuela murieron cerca de 30.000, y entre ellos el hijo de Gómez, el que Gómez tenía para sucederlo. De ahí dicen que Gómez usaba siempre guantes en toda la vida para no contaminarse. Y Vargas Llosa, me gustó mucho, hace poco decía que aunque ha cambiado la medicina, aunque se ha modernizado, aunque tenemos todos los diagnósticos, el temor a la muerte y el temor a la enfermedad nunca pasa. Y es lo que tú dices ahorita, cualquier cosa puede pasar y no estamos preparados. Entonces, frente a esos cisnes negros ha aparecido esta tesis de los cisnes, de los rinocerontes, Rinocerontes, que grises, son, sí. dice, que no son cisnes porque los cisnes yo no tengo cómo preverlos. Los japoneses no querían energía nuclear y los convencieron de que nunca iban a tener un problema porque tuvieron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y construyeron 30 reactores para electricidad. Y fíjate lo que pasó en Fukushima, 16 mil muertos y todo un drama completo con la energía nuclear. O sea, hay cosas que pasan porque pasan, al margen de que los tenga yo o no los prevea. Pero los cisnes, los rinocerontes sí se prevén, y todo indica que podemos tener más gripes, tener más pandemias, y no estamos preparados, que es lo que pasó con esto. De hecho, Nicolás Taleb dice que esto no fue un cisne negro, sino todo se preveía que podía pasar. Y lo que indica ahorita con la contaminación, con el descuido de la naturaleza, con el derretimiento de los hielos, con la elevada del mar, todo es apocalíptico prácticamente. Y si no hay un cambio de timón y un cambio de conciencia, esto puede ser fatal. Seríamos tal vez los últimos. ¿No viste una propaganda de Naciones Unidas donde sale de estos animales que se acabaron con el tiempo? Una, un dinosaurio que llega y habla en la Asamblea General de Naciones Unidas y dice: señoras y señores, tomó la palabra porque nosotros no podíamos prever que lo íbamos a acabar. Ustedes están a tiempo de poder tomar decisiones y poder acabar esto. Y no lo hacemos. Fíjate que ahorita en Glasgow, en la conferencia del calentamiento global, Rusia sigue contaminando, China sigue contaminando, India, Estados Unidos, en la grande potencia, y nos van a hacer el mundo inservible. Y ahí vendrán enfermedades y vendrán pandemias. Es complicada la situación, Es sí. muy, muy complicada y además que tenemos que tomar conciencia. Aprovecho el momento para conversar acerca de una conferencia la semana pasada. Como bien dije, estuve en el TED Woman y una de las Ah, cosas que se tocaron fue el tema del calentamiento global y cómo uno puede, pues obviamente, aportar a esta disminución. Y dentro de los invitados estuvo esta magnífica mujer que seguramente muchos la conocen, que se llama Hala Tomador, que fue candidata a la presidencia de Islandia. Les recomiendo muchísimo que vean su conferencia. Y ella hoy en día es CEO de una compañía que se llama B-Team, que es parte del dueño es Richard Branson. Y es una compañía que lo que se dedica es a hacer empresas que sean sustentables y que hagan menos contaminación. Y una de las cosas que había en la conferencia, que pienso que es por eso es que uno debe ser congruente con sus actos, es que en toda la conferencia no había nada de carne. Inclusive el café que tomamos era con leche de avena, oat milk. ¿Por qué? Porque estadísticamente está comprobado y la gente no lo sabe y no lo conoce, que la emulsión de gases por ganado es inclusive mayor que la emulsión de gases de los coches. no, Entonces y tenemos que el agua tomar que se gasta. conciencia. Eso sí, la contaminación de los gases etano. Y lo mismo el consumo de agua de los animales que necesitan el Exacto, ser humano. Es decir, todo pareciera indicar una especie de suicidio colectivo. La exacto. gente como que está en esa vía, sí. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora, me encantaría, embajador, aprovechar, pues obviamente, su conocimiento acerca de todo este tema del Medio Oriente, entender un poco en perspectiva, porque una de las cosas que mejor hace siempre es poner en contexto, y una de las cosas es hablar un poco acerca de nuestra comunidad. Sé que Claro. usted ha sido un gran colaborador siempre con la comunidad judía en Venezuela. De hecho, forma parte del espacio Ana Frank,
del Centro Cultural Venezolano-Israelí como parte de su directiva. Y creo que sería muy interesante entender un poco qué es lo que está pasando hoy en día a nivel mundial con este acercamiento, bueno, ahorita con los Emiratos Árabes y con Israel, esta nueva acercamiento. Hoy, por supuesto, tenemos algo que es sin precedentes, porque está el Miss Universo en Israel y está una candidata que es Venezuela. Venezuela mandó a su candidata y además tenemos una candidata de los Emiratos Árabes y la candidata de Marruecos en Claro. Israel. Está el mundo cambiando y queremos saber si piensa que puede haber nuevamente alguna apertura para que vuelva a haber embajada en Venezuela, la embajada de Israel, que muy lastimosamente en 2009 pues rompieron relaciones, y entender un poco este contexto de esta comunidad judía en Venezuela, donde tanto agradecimiento, hablando de agradecimiento que tiene hacia Venezuela, la llamada el país de los brazos abiertos. Eh, Efectivamente, hay unos cambios que son muy importantes señalar. Yo cuando estuve de diplomático y sobre todo embajador en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, conocí muy bien a la sociedad. Uno cuando está de diplomático, sobre todo a nivel de embajador, está en todos los medios sociales y culturales. Y nunca vi un rechazo hacia la persona del judaísmo o hacia la comunidad o las instituciones. Al contrario, había admiración por la ciencia y la tecnología, sobre todo los Emiratos que han aprovechado mucho el petróleo como riqueza para crear otras riquezas. A mí me daba tristeza muchas veces ver cómo, siendo embajador en Libia, era mucho el modelo venezolano. Tenían mucho petróleo, pero lo gastaban en otras cosas o lo regalaban o animaban conflictos y guerras, como decía Gaddafi, para convertirse en el líder único del África, en el África del Norte. En cambio, en Kuwait, por ejemplo, la educación es gratis, la medicina es gratis, se le beca al muchacho para que vaya al exterior. Cuando usted se va a casar, le dan 30.000 dinares, que son $90.000 para establecerse. Es decir, han hecho del petróleo una riqueza para todo el pueblo. Y a nivel de la temática judía, hay interés en la convivencia, en intercambiarse conocimientos, experiencias. Reconocen que de aquel desierto que era lo que los judíos tuvieron en su inicio, en el reparto de Naciones Unidas, que está mal llamado Palestina, porque Palestina era apenas en la Biblia una franja, que es lo que sería hoy Gaza, pero nunca hay el nombre ese de Palestina integrado. Pero yo vi en esos países una voluntad de querer conversar, de dialogar, de conocer, y ahora pues se ha concretado. Fíjense que el problema palestino ha pasado en segundo lugar en todas las confrontaciones y en todos los convenciones internacionales en Medio Oriente, y por el contrario, a raíz de todo lo que pasó en Kabul y con los talibanes allí en el gobierno, más bien hay un acercamiento permanente entre los Emiratos y el Estado de Israel. De hecho, ahora me decía el hijo mío, me mandaba una foto, Víctor, que está allí, estaba dando unas conferencias y me mostró una foto conversando con la delegación del pabellón de Israel, cosa que era absolutamente imposible ver una bandera israelí y un himno de Israel tocado en el Emirato, en Dubái, que son 7 Emiratos, pero Dubái es el que es la sede de los 7 Emiratos de los Árabes Unidos. Además, las reacciones en Omán, que es otro país también muy interesante, de un Islam muy moderado, lo mismo que toda la vertiente sunita de Arabia Saudita, de Qatar, de Bahrein. Hay ya disposición de intercambio comercial, de presencia. Ya están yendo, por ejemplo, israelitas a hacer turismo en el mundo árabe. Y una de las cosas muy importantes es que están viniendo musulmanes a su centro religioso, que es de donde dicen que salió Mahoma al cielo, que es la mezquita que está ahí al lado del templo. Entonces, sí hay una voluntad de acercamiento, hay un cambio en el Medio Oriente, hay una comprensión de la posibilidad de convivencia de comunidades distintas, y esto abre el camino para nuevos desarrollos. Israel tiene grandes tecnologías, por ejemplo, el manejo del desierto, cómo hemos puesto a producir de la arena una agricultura extraordinaria. Yo recuerdo en el kibbutz que estuve, ver los logros en materia agrícola extraordinaria. Entonces, en ese sentido, sí hay, es más, con el tema iraní es muy complicado lo que sucede, porque los estados del Golfo, sobre todo, no tienen armas nucleares, sino armas convencionales. Pero Irán tiene armas posiblemente nucleares, se habla de misiles, han tenido una tecnología muy avanzada,
Y ahí sí hay una confrontación porque hay una especie de doctrina oficial de borrar a Israel del mapa, que por cierto cambió un poco y me gustó mucho cuando llegó el anterior presidente. El actual es muy conservador, pero inclusive hay intento de posible diálogo también con Irán, pero en estos momentos hay una confrontación. Hay un arco chiita que es fuerte, porque es Irán, es Irak, que es mayoría chiita, es Siria, que es mayoría sunita, pero gobernada por chiita, y es Líbano Hezbollah, que está en el gobierno. Además están en Yemen también una situación muy conflictiva. Entonces, siempre es amenaza de guerra y de conflicto, pero en el mundo árabe más bien hay tranquilidad con que existe Israel, porque cualquier bomba atómica o misil que vaya a Israel va a acabar también con todos esos emiratos que están cerca y gobiernos sunitas. Entonces creo que hasta complacencia más bien del mundo árabe de que Israel pueda tener como una especie de defensa, y en ese sentido están trabajando. Yo creo que en ese sentido con los árabes hay una posibilidad muy, muy grande de llegar a buenas relaciones. De hecho, incluso con los talibanes, esto es una visión extrema mía, he estado leyendo de que el nuevo equipo talibán no tiene una línea anti-israelí. Es un equipo formado en Londres, son jóvenes que eran en el primer gobierno del 96 al 2001, que fue un gobierno muy duro, muy musulmán, muy teocrático. Ahora han abierto más las compuertas, están más en espíritu de diálogo. Inclusive hay unos talibanes que dicen ser herederos de una de las tribus perdidas de Israel, porque tienen el Shabbat, tienen la circuncisión a los 7 días, cumplen con las festividades religiosas. Pudieran ser alguna raíz, pues, las tribus se expandieron por toda esa zona y eso era el imperio famoso persa y fue una oportunidad a Afganistán, un imperio completo. Entonces, el mismo fenómeno de Afganistán ayuda, porque en Afganistán son conversaciones directas en Qatar, donde también está en diálogo. Hasta el propio presidente Trump dice que habló maravillosamente bien con Baradar, que es el que preside ahorita el Correcto. gobierno de los talibanes, y que podrían llegar a acuerdos fundamentales. Además, los talibanes han sido claros en que no están de acuerdo con la tesis de Bin Laden. Esa es la diferencia entre el ISIS, que era la vieja visión de Al Qaeda, que quería una revolución mundial islámica. En cambio, los talibanes dicen que ellos quieren su proyecto y dentro de Afganistán, que no les interesa todo el mundo exterior. Entonces yo creo que con esta situación del Medio Oriente, además con el tema de ya el petróleo va dejando de tener la importancia que tiene, como usted decía, las energías alternas son vitales y fundamentales, la situación va a ser mejor. Más bien preocupa un poco el antisemitismo en Europa, de gobiernos de derecha, conservadores, lo que estamos viendo ahora precisamente, un candidato en Francia que tiene chance de ganar, un candidato en Chile ahorita de una derecha extrema, y siempre hay la excusa de que el judaísmo en cierta medida es parte del desorden o de la situación que se presenta. En Alemania, afortunadamente, un gobierno más bien de centro-izquierda, con los verdes, que no tienen nada que ver, al contrario, tienen una actitud muy abierta a Israel por las tecnologías. En España también no hay ninguna dificultad, pero sí algunas expresiones en Polonia y en Austria, y con esos rememoranzas antijudías, que en el fondo yo creo que la gente, mientras más culta sea, más educada, va a dejarla de lado. Es Y en así. cuanto a la comunidad venezolana, yo sí creo que también se han ido flexibilizando muchas cosas. No sería raro ahora en este cuadro nuevo mundial que se vea la conveniencia de abrir la embajada, porque era absurdo. Inclusive hay un chiste famoso, porque, ¿cómo se llamaba el embajador anterior aquí? Shlomo, Shlomo, sí, muy amigo nuestro. sí, 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 jugaba Resulta que tenis, excelente, cuando el sí, sí. presidente Chávez dijo, la Shlomo presidencia Cohen, dijo, Shlomo Cohen, cuando dijo el presidente Chávez que se vayan los israelitas, los representantes de Israel, Evo Morales también dijo que se vayan los representantes de Israel. Y resulta que no había embajada de Israel en Bolivia. Lo que había eran relaciones diplomáticas, pero no en Israel. Cosas absurdas de muchos de estos gobernantes que no saben exactamente el sentido que tiene. Es posible que hay contactos, yo sé que hay contactos agradables. Por ejemplo, el nuevo canciller, que como te digo fue alumno mío, lo conozco. De hecho, siendo embajador yo en Corea lo recibí, y él era el asistente del embajador Ochantich en la Cuarta República. Una de las cosas que hizo fue visitar la comunidad judía, y es público. Fue a la comunidad judía porque había una especie de alejamiento total de la esfera gubernamental.
Además, yo creo que aquí en el país están contribuyendo tanto los judíos en el desarrollo, en el crecimiento, en la educación. Yo acabo de entrevistar hace unos días a una niña de, ¿qué?, de 18 años, que va a pasar la entrevista, que estudia en hebraica, de una gran formación, de una gran cultura. Hebraica sigue siendo un modelo educativo. Me parece que son tiempos, y más cuando hay crisis como esta, en que la fragilidad humana se demuestra, en que la enfermedad te pone frente a la muerte y sabes que la vida es un don muy pequeño. Muchos creen que es mejor cooperar que confrontar, tender la mano que retirarla, y trabajar juntos, no nos queda otra alternativa. Hoy con la amenaza nuclear, que hay capacidad de destruir 7 veces la Tierra, con los arsenales nucleares norteamericanos y rusos, y con las enfermedades que pueden venir, porque ya vimos esta nueva variable de la Omicron, pudiera ser peor. Es más, hay un famoso autor, te lo recomiendo, Tamara, tú que lees tanto, que es Byung-Chul Han, es un coreano que da clase en Berlín. Él dice que el problema ahora no son los virus ni las bacterias, porque tenemos medicina para ellos, que ahora va a ser el problema neuronal, las locuras de la gente, el perder la tranquilidad, la serenidad, porque es una sociedad como de locos. Por eso su libro se llama El Enjambre. Tomó un enjambre en donde nada se comunica con nadie, en donde las nuevas tecnologías, en vez de acercarnos, nos alejan, nos acercan a los de lejos, pero con el hijo, con la madre, con la novia, con la esposa, con el alumno lo aleja. Y además, con estas nuevas tecnologías se deshumaniza todo ya. Es la pantalla lo que existe y no el contacto de los ojos, el calor de la mano. Ayer yo estaba graduando unos 40 o 50 abogados y juristas, y el dar la mano es una sensación agradable después de tanto tiempo sin tenerla. Y precisamente hablábamos allí en ese posgrado de la necesidad de un mundo en cooperación. No se puede hacer un mundo de contradicción. Seríamos nosotros mismos los que estamos acabando con el planeta, y creo que no nos corresponde. Por eso programas como el tuyo, que son de profundo sentido humano, y además de sacar esa parte buena de todos, Es, que todos la tenemos, ayuda mucho a esa convivencia. es así, sin embargo, es un mundo con el que vamos a tener que aprender a convivir. Una de las cosas que aprendí, que yo no sabía ni siquiera que existía, es un tema que se está desarrollando actualmente que se llama moda digital. Y hay ¿Cómo se llama? inclusive moda digital, fashion Ajá, design digital. Y hay inclusive un site donde uno puede comprar trajes hechos a la medida digitales. claro. Eso es el mundo al que vamos, o sea, el mundo hacia afuera, el mundo totalmente concebido distinto, que de hecho una de las cosas que mencionaste al principio y lo cual también lo habíamos hablado en casa hace unos días, es acerca de cómo cambia el tema del derecho en cuanto a todas estas nuevas tecnologías que se nos incorporan, donde hay que empezar a poner reglas de cómo funciona todo lo que se llama los NFT, el arte. Ahorita el arte va a ser comprar un cuadro con un chip y ya uno maneja, o sea, el mundo está cambiando totalmente. Entonces sí, es un tema y creo que la ¿Cómo que parte se llama la humana, figura esa? volviendo Estoy al tema creando. humano, es algo Figura, que tenemos que imagen redescubrir, del por mundo llamarlo digital del así. holocausto. Inclusive estaba viendo que en Berlín hay una prueba interesantísima. Han logrado, con los últimos sobrevivientes del holocausto, que van a quedar muy pocos, yo creo que en 10 años ya no queda ninguno, o en 15 años, han hecho con 2 o 3 de los víctimas del holocausto eh, un cuestionario de preguntas de alumnos, que son unas 30 o 40.000 preguntas que les han hecho, y las tienen ya para tenerlas posteriormente con su imagen. Cuando ellos mueran, tener la imagen permanente, y la gente hablando con ellos como si fueran reales, porque ya toda la máquina, el algoritmo, te tiene todas las preguntas posibles que se puedan hacer, y vamos a tener esos testimonios que no se nos vayan, porque se nos van No físicamente, olvidar. pero ya con esa figura se nos queda allí, que son, como no recuerdo ahorita el nombre de la figura, pero ya hay miles de posibilidades. Vi que en París un meeting también, un dirigente lo daba en una ciudad y su imagen estaba en otro también. Sí, sí. Las holografías, Hologramas, hologramas. los hologramas, sí. Sí, Ese sí. holograma en Berlín lo tienen ahorita, de manera que tengan testimonios permanentes para que no se nos vayan. Y es una forma de... Hay una realidad nueva, una realidad virtual
que es totalmente distinta a la analógica y toda por esa vía. Y hay que aprender. Somos analfabetos nosotros en eso. Los niños ya son innatos digitales totalmente. Bueno, lo hablaste Entonces, tú en tu programa la semana pasada acerca de estas convenciones, inclusive a nivel de gobierno. claro, Ahorita Biden reunido con Putin con sin Putin, necesidad de estar uno con el otro. Sí. exacto, exacto, es una No, y nueva... hay embajadas virtuales donde no es necesario tener ahí edificio ni personal, sino que las cosas todas por esta vía se resuelven. Y tendremos cada vez más un avance en esto. Increíble, Memoria digital, sí. increíble haber conversado contigo, pero igual todavía me quedan dos preguntas que quisiera hacerte, Dime, porque a la hora. siempre me parece tan importante el haber entrado en tu vida y el habernos dado la oportunidad de conocer un poco más de quién es Julio César, cómo fue este camino tuyo por la vida y lo que has aprendido, ¿no? Porque al final termina siendo lo que uno aprende, como bien lo dijiste, los caminos que a uno se le presentan y las decisiones que uno toma. Y al final, pues eso es una enseñanza y un aprendizaje. Y nos encantaría escuchar de ti algún consejo que le puedas dar. Siempre digo a los jóvenes, pero al final me doy cuenta que no necesariamente es a los jóvenes, porque muchos de nosotros a una edad ya adulta nos ha tocado migrar, nos ha tocado volver a empezar. Sí. Y pues obviamente siempre un consejo de alguien como tú que ha tenido la vida que ha tenido, pues nos pueda eh, despertar o nos pueda dar ilusión o nos pueda... Dame el poema, Luciano. Hay dos cosas que son muy importantes. Para mí es muy significativo el viaje a Ítaca, Claro, que es tan importante. Ojalá que pudiéramos leer los dos esta noche cuando nos vayamos a acostar. Es decir, y es un poema de apenas 30 líneas, pero es tan ilustrativo y es tan significativo porque es la recomendación que hace Ulises cuando él se va precisamente a la guerra de Troya, que son 10 años de guerra, pero 10 años para regresar a Ítaca, que es la realización que todos queremos. Lo que estás hablando es cómo llegar a Ítaca. Él da unos consejos que son esenciales y que son vitales. Por cierto, Cadafís es un poeta, murió de 100 años, lo resumió prácticamente en unas 15 líneas, y hay 3 o 4 cosas que son fundamentales. Uno es tener siempre en mente el objetivo, la finalidad para la cual uno cree que la vida está, pero con sentido ético y con sentido estético. La ética y la estética están agarradas de la mano, y por supuesto con sentido ético en el sentido moral, no hacer el daño a nadie, porque en definitiva yo creo que uno de los grandes éxitos de las sociedades orientales, y fui embajador en Corea, es el budismo. Esa concepción de que el mal siempre viene tarde o temprano, aunque tú engañes al mal, y que lo mejor es hacer el bien. Y el poema, que lo tenía acá a la mano, me parece que es bellísimo, dice: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No, o sea, cuando en que aprendamos algo, emprendamos algo, trata de hacerlo a profundidad, de lo más largo que sea. No le temas a Poseidón ni a los fantasmas, seres tales jamás encontrarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta en la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. No le temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón. Pide que el camino sea largo, el tuyo, el mío, el de todos. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría. Eso es lo más importante. Cada mañana estar alegre, tener placer, inventárselo, pero no darle testimonio, no darle nada a la tristeza o al pesimismo. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda tu suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender y a aprender de sus sabios. Yo creo que ese es otro consejo. Lo que nos queda de vida, vayamos a donde podamos ir y aprender de los sabios. En este wow, caso, tú ya eres una sabia con tus entrevistas y podemos aprender mucho. qué Ten humilde, gracias. siempre Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino. Recuérdate que, claro, tenía la recompensa de Penélope que la esperaba, y era tan linda ella que como no llegaba, muchos pretendientes querían tenerla, y para quitárselos de encima
con esa actitud femenina, fue cuando prometió tejer un manto y al terminarlo casarse con uno de ellos, pero ella en su amor al regreso de Odiseo, de Ulises, de día tejía el manto y de noche lo destejía, y así el manto no terminaba. Y lo otro es que cuando se fue, Ulises buscó al mejor maestro del pueblo, que es precisamente el mentor. El mentor se llamaba el mejor maestro, por eso necesitamos siempre un mentor y Por escuchar al mentor supuesto. y hacer que el viaje que nos queda, algunos más, otros menos, que siga siendo bonito, alegre, optimista, que Dios nos ayude en todo y que ojalá que un caracolito nos recuerde o cualquier otra cosa en nuestro bolsillo, que hay que agradecerle a Dios todos los días por la vida que tenemos. Aunque sea corta, es vida. La nada es lo peor que hay y por eso el ser busca realizarse siempre. Frente a la Wow. nada, la alegría, el entusiasmo y la poesía y la alegría y la música, que también no hablamos de eso, pero todo eso es parte de la vida. Un poco como Sorba el griego, y terminemos tal vez mañana con esa música que destruyó todos sus sueños, empezaron a bailar para celebrar aún en el desastre. Así que Que gracias de todo corazón. no Los quiero terminamos muchísimo. todavía, Julio César, porque quiero hacerte la pregunta que siempre hago al final del programa Ajá. acerca de tu percepción de tu vida, de suerte o trabajo. Esta pregunta que me robo de Guy Raz, a quien admiro y a quien sigo y a quien recomiendo siempre vean su podcast que se llama, o escuchen su podcast que se llama How I Build This, y entender un poco tu percepción acerca de cuánto en tu vida, ponderado si quieres, ha sido la suerte o el trabajo. Mira, yo estoy convencido que son las dos cosas. Yo he tenido suerte y me siento afortunado con la suerte. Y agradezco la suerte, de verdad que sí. Hasta la suerte de tener el COVID, porque también me hizo reflexionar y me permitió seguir viviendo, pero me hizo cambiar la compasión, el encuentro con la familia, el encuentro conmigo mismo. Entonces, es suerte todo lo que nos pasa en la medida en que sepamos orientarla. Pero también es mucho trabajo, porque el ser humano tiene esa parte animal cómoda de descanso, pero tiene el motor intelectual y emocional de hacer cosas. Napoleón decía siempre a sus soldados que cuando él iba a ascender a un general, revisaba la hoja de trabajo y de servicios, pero también trataba de ver si tenía suerte. Él creía mucho en la suerte. Yo sí creo que hay suertes, pero que podemos convertir lo que no es suerte en suerte, pero sí hay suerte y mucho trabajo. Wow, gracias, gracias, gracias. Qué A maravillosa ti. respuesta. Quisiera leerte algunos de los comentarios porque lamentablemente cuando hacemos un Instagram Live, estos comentarios se van y pues hay gente que ha estado a lo largo del Saludos, programa Antonio. diciendo cosas ¿Le maravillosas. echaste whiskycito? Sí. Leo aquí, dice, Toma. tu coratazo, no sé quién es, me encantaría que cuando tengan acrónimos, los Instagram pongan el nombre para leerte quién es el tema. Dice, ciertamente las dos cosas, suerte y trabajo, es así. Dice Rebeca Levy, maravillosa entrevista. Dice el doctor Luis Ortiz, quien ha estado desde el inicio, que probablemente conoces, es abogado también. Dice, usted, Sí, Julio un César, es saludo a Luis un gran Ortiz. mentor. Es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es un hombre muy vinculado con la Corte Penal Internacional y yo creo que él que ha tenido golpes duros en la vida, también sabe que la suerte ha sido definitiva. Siempre la podemos tener y siempre la tenemos porque aunque mal pase en la vida algo, todo, mientras haya vida, es suerte. Amén, es así, es así. Tuve la oportunidad de conocer de cerca al doctor Luis en un viaje que hicimos a Israel, así que fue muy bonito. Le mando yo también aquí un abrazo. Dice Rosita, Rosita, quien nos puso en contacto, dice, brillante entrevista, el entrevistado y la entrevistadora. Ay, gracias, Rosita, qué pena leer estos comentarios, pero bueno, seguimos. Evelyn Art dice, excelente diplomático, catedrático, humano y amigo. Me encantó la entrevista, mil gracias. Dice Marcos Leaf, dice, el futuro o ya el presente de la realidad virtual es muy preocupante. Para las nuevas generaciones, la nueva revolución de Facebook, Meta, es aterrorizante. Lo es, pero es una realidad y como bien lo dijo el embajador, creo que tenemos que entender, ¿no? Cómo acoplarnos y cómo vivir con estas nuevas realidades y no perder la Mira, hay un perspectiva de lo cafecito. humano. Sigo Sí, leyendo, dice Raúl Camacho Vázquez. Saludos, doctor Pineda.
Soy Raúl Machado de la primera cohorte de doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales en Ingenium Maracay. Qué bueno, hace años. Bueno, aquí sigue la gente fascinada, dice Antonio Guzmán, dice excelente poema, iniciático del hombre en su vida. Sí, me encantaría que luego me lo compartas para ver si lo podemos publicar. Sería muy bonito porque creo que tiene palabras y creo que es tarea obligada ahorita a todos de volver a leer Troya, porque sí, obviamente uno, ahí es donde nos damos cuenta la importancia del pasado y de no olvidar, porque aprendemos del pasado para poder vivir el presente y para poder proyectar nuestro futuro, es lo que siempre digo, por eso es tan importante. Dice Miguel Arrieta, que nos acompaña desde Israel, el derecho siempre va a la saga de los fenómenos sociales y a la velocidad de los cambios sociales, lo obligatorio a ponerse al día con las nuevas realidades que determina la tecnología. Es así. Gracias, Miguel. Aquí sigo leyendo, dice, Rosita había comentado que también en Venezuela acaban de felicitar a la comunidad judía por la celebración de Hanukkah. Sí, excelentes reflexiones, saludos de Israel, vuelve a decir Miguel Arrieta. Sigo leyendo, dice, excelente entrevista, una vida resumida en 2 horas. ¿Cuántas lecciones Oye, por aprender? Gracias, embajador. Dice Franche Dots, excelente entrevista, estimado embajador, un gran saludo, siempre mis cariños y admiraciones. Miguel Cabrera, excelente entrevista, embajador. Bueno, mucha gente admirada. Yo creo que ha sido poco. Creo que con usted es fácil poder tener unas miles de conversaciones, como siempre lo sí. hace con sus programas, pero yo agradecida inmensamente de haber tenido la oportunidad de conocer un poquito más la parte íntima y humana de este gran personaje, como lo defino, el embajador Julio César Pineda. Gracias y te dejo la cámara para que despidas a la audiencia, por favor. No, yo creo que lo más importante y lo que nos da una dimensión de felicidad a la existencia es el diálogo, es la comunicación. Primero, estar bien con uno mismo, que es tan importante, y eso después de cada diálogo uno llega nuevamente a encontrarse con uno mismo. Segundo, estar bien con el otro y con los otros que están cerca de nosotros. Y en tercer lugar, estar bien con la naturaleza, que también nos exige adaptarnos a ella. Además, estamos en el tiempo que, como decía alguno de los que allí expresaron, la ciencia y la tecnología puede ser para nuestro beneficio. Pasado mañana, la medicina será mucho mejor, la vida se va a prolongar, podemos tener mayor igualdad social siempre que trabajemos en ese sentido. Y yo creo que entrevistas como esta, donde ustedes sacan siempre lo mejor, en cada ser humano hay muchas cosas buenas. Y creo que, como decíamos también nosotros, citando a Andrés Eloy Blanco, en el caso nuestro de venezolanos, que somos hormigas de la misma cueva, más y mejor nos entendemos, porque casi todos los que te siguen son de la misma comunidad, estemos aquí por cualquier lugar. Además, vendremos de nuevo. Yo termino simplemente con un pasaje del Quijote, de Cervantes, que le dice Sancho al Quijote, pero maestro, hemos sufrido tanto, nos va mal en todo, tenemos un sentido negativo de la vida, perdemos todas las batallas, los molinos de viento se nos convierten en ejércitos. Es que estamos en esta vida para sufrir. Y le dice el Quijote Sancho, lo que pasa es que estamos en tiempos revueltos, pero el bien y el mal se turnan. Mm. Y aunque el mal haya estado tanto tiempo entre nosotros, pronto va a llegar el bien para quedarse toda la vida. Esperemos que llegue. La vida es un carrusel, así es, Claro. así es. Gracias nuevamente. Les recuerdo que el programa estará colgado pocas horas en YouTube y lo podrán también escuchar en Spotify o en Apple Podcast. Y como siempre digo, gracias y todos tenemos una historia que contar. Hasta luego. Bendiciones, feliz domingo. Adiós.